Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Les vuelvo a mostrar esto y les vuelvo a explicar. ¿Qué pasa? Ellos normalmente usan el mantra, el católico romano va a usar el mantra de que existen más de 50.000, 30.000, 60.000, algunos dan cifras diferentes entre ellos. Este señor que les voy a presentar ahora va a decir que existen más de 40.000 denominaciones, Escuchen. ¿Cuántas denominaciones protestantes realmente existen en el mundo entero? Acá en este espacio siempre hemos dicho que hay más de 40.000 denominaciones y cada día va en aumento. Acá en este espacio siempre hemos dicho que hay más de 40.000 denominaciones y él siempre ha dicho eso. O sea, vean la cifra que él les va dando, para que ustedes entiendan, que ni ellos mismos se ponen de acuerdo a la hora de citar esa cifra. Es decir, él va a decir, existen más de 40.000 denominaciones protestantes. Y él va a dar ahí ciertas cosas. Él dice que está seguro que él lo investigó. Pero él también va a decir que esto él lo hace por amor a nosotros los protestantes. Escuchen lo que dice. Esto se los digo, mis hermanos, porque yo mismo me he dado la tarea de investigar para ver si esto es verdad. Algunos hermanos que no son católicos se molestan y piensan que mentimos, que manipulamos los números, que exageramos para supuestamente hacerlos ver mal a ellos. Mis hermanos, eso por ningún lado es la intención de nosotros. Eso por ningún lado, está diciendo este muchacho, es la intención de ellos. La intención de ellos es, como siempre lo van a decir, es predicarnos el evangelio y hablarnos la verdad de que su iglesia es una sola y que nosotros estamos divididos en más de 40.000 denominaciones. Ahora, por otro lado, viene este que les voy a presentar y va a decir, no, existen 70.000 denominaciones. Este va a aumentar la cifra y le va a poner 30.000 denominaciones más, escuchen, o sectas, como nos dicen muchos de ellos. Muy interesante tu comentario, pero yo tengo una pregunta para ustedes, a ver. Ya que ustedes se dejan guiar por el Espíritu Santo, mi pregunta es, ¿cuál de las 70.000 sectas o denominaciones es la que está en la verdad? Puesto que cada una dice que ha sido guiada por el Espíritu Santo y cada vez se están separando y van formando más. Soy un protestante banando. Escucharon lo que dijo este muchacho. Cada vez estamos más separados y cada vez se van creando más. O sea, existen 70.000. El primero nos dio 40.000 sectas. El segundo nos dio 70.000 sectas. Y este tercero, adivinen cuántas sectas nos va a dar. 70.000 sectas. El tercero se pone a bailar ahí como loco. Bueno, parece hijo del señor este, ¿cómo es que se llama? Clemente, que le llaman el mondongo. Sí, parece hijo de Clemente, el que llaman el mondongo. O no sé si era ese señor Clemente cuando era joven, pero es idéntico, hermano. Mírenlo. Formando más. Soy un protestante banando en TikTok. Anda diciendo que su iglesia es verdadera. Mírenlo aquí. Ahí empieza a bailar, mira. Y aquí pone lo siguiente. Martín Lutero. Martín se escribe con M mayúscula, querido. Y Lutero también. Los nombres propios se escriben con M con mayúscula. Después dice, Martín Lutero fundó más de 99.000 sectas. Martín Lutero fundó más de 99. No, de verdad que no puedo con ellos, hermano. Martín Lutero fundó más de 99.000 sectas protestantes que existen hoy día. El 39 de octubre de 1517. Después pones Mateo 16, 18. Una sola iglesia fundada por Cristo. No, siempre ese es el cliché de ellos, ¿no? Ese es el cliché de ellos. Mateo 16, 18. El primero me dijo que hay 40.000 sectas. El segundo me dice que hay 70.000. Este tercero me dice que hay 90.000. Vamos a ver, vamos a presentar uno más para ver cuántas sectas es que hay. O son 40.000, son 70.000, son 90.000, o vamos a ver qué dice el otro. Mira, aquí está Clementico bailando. Vamos a ponerle Clementico. Se parece a Clemente, el señor Clemente que estuvo debatiendo y que estaba diciendo que sería una bendición que Bernardo de Claraval rociara leche en su boca. No, de verdad. Son cosas que tú dices, no, de verdad dijo esto. Sí, y sí lo dicen, hermano. Sí lo hacen y sí lo dicen, mira. Dice que su iglesia se funda en Pentecostés y no hay un
Passport ya en el año 200 también alega. ¿Cómo le gusta bailar a este Clementico, vale? ¿Cómo le gusta bailar? Que está el libro Colosenses. 90.000 ¿Por qué hay sectas. tantas iglesias protestantes y solo tenemos Aquí está hablando otro señor más. ¿Por qué hay tantas iglesias protestantes si solamente tenemos una Biblia? Él nos pregunta allí, ¿no? una Biblia? Se estima que hay unos 800 millones de protestantes divididos en más de 50.000 denominaciones diferentes. Ahora bien, Ahora este nos está diciendo que existen más de 50.000 denominaciones diferentes. O sea, ¿cuántas denominaciones, si hay algún católico por aquí, cuántas en realidad, cuántas denominaciones es que son? Porque todos se contradicen unos a otros. El primero nos dice que hay 40.000. El segundo nos dice que hay 70.000. El tercero nos dice que hay 99.000. Y ese cuarto nos está diciendo que hay 50.000. Todos dan cifras diferentes. Ahora, ¿de dónde habrán sacado ellos esta cifra? De verdad que ellos lo hacen con el propósito de decir, existen 99.000 sectas, como dice Clementico. 99.000 sectas, como lo pone aquí el Clementico este, que está Clemente joven. 99.000 sectas. Yo me pregunto de dónde ellos sacan estas cifras. Yo me pregunto. Porque yo estuve buscando, busqué 99.000 sectas protestantes, no aparecía. 100.000 sectas protestantes, no aparecía. 30.000, 40.000, no aparecía. Ahora, ¿de dónde sale el mito? ¿De dónde sale el mito? Porque es un mito y yo aquí lo voy a probar. Hoy no lo voy a probar extensamente, pero sí les voy a probar que con una sola frase de la Enciclopedia Mundial de Religiones de David Barren, un académico protestante que se encargó de prácticamente sacar los datos de cuántas denominaciones existen en el mundo entero. Se los voy a probar. Pero aquí vemos que ellos se contradicen. Ellos no van a decirnos de dónde sacan la cifra, pero ellos van a repetir el mito y lo van a volver realidad. O sea, cuando el mito se vuelve dogma o se vuelve real. Tú le preguntas a cualquier católico, y ese es el mantra que nos dejan arrojados aquí en mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube, cada católico que viene dice: mi iglesia es la verdadera y es una sola. ¿Cuál de las 40.000 o 70.000 o 100.000 sectas tengo que adherirme yo? ¿Cuál de las 70.000 sectas tengo que adherirme yo? Yo lo único que les digo es: ven a Cristo, arrepiéntete, cree en el Evangelio. Pero aquí vamos a estar desenmascarando esto. Aquí les voy a presentar unas planillas, hermano, unas plantillas. Miren, aquí tenemos unas plantillas. Estas plantillas nos van a... Vamos a... Ya, un segundo. Aquí tenemos unas plantillas. Quiero que presten atención aquí. Tengo algo aquí. Quiero que presten atención aquí para que podamos entender el punto. Católicos romanos y católicos ortodoxos se pelean mutuamente porque ellos dicen: nosotros somos los verdaderos católicos. Nosotros somos la verdadera iglesia. Nosotros los protestantes generalmente nunca decimos eso, porque nosotros entendemos que la iglesia verdadera se encuentra en el mundo entero y que la palabra católico significa, es un adjetivo para hacer referencia a la iglesia universal, o sea, de todos los cristianos nacidos de nuevo en el mundo entero. Católico significa universal. Entonces nosotros entendemos que los cristianos verdaderos no necesariamente pertenecen a una sola denominación, sino son los cristianos en el mundo entero que se encuentran en distintas denominaciones, porque ninguna denominación es poseedor de la verdad. Aquí tenemos a un ortodoxo y a un protestante gritándose: nosotros somos los verdaderos católicos. Aquí tenemos un protestante observando el lejito, pero aquí puse la Enciclopedia Mundial de Religiones de David Barren. ¿Por qué puse esta enciclopedia aquí? Por el simple hecho de que si no entendemos las divisiones en el mundo protestante, y si no entendemos cómo nacen las diferentes denominaciones, y si no entendemos cómo fue que llegamos al nivel que estamos hoy día, vamos a terminar haciendo este tipo de declaraciones por no entender el cristianismo histórico, hermano. Aquí tenemos no solamente al católico y al ortodoxo haciendo la misma declaración. Nosotros somos los verdaderos católicos. Por eso el tema de este mensaje se llama ¿es la iglesia católica una sola? ¿Es la iglesia católica una sola? Y aquí tenemos a distintos grupos que se llaman católicos
Tenemos católicos romanos y también tenemos católicos ortodoxos. Los mayores grupos que se nombran aquí son católicos romanos. Y aquí tenemos a los católicos romanos, o sea, los tradicionales como tal. También tenemos a los ortodoxos que se llaman católicos romanos, que eran una sola iglesia y se dividieron en el siglo II y la división terminó en el siglo XIII. Siglo XII, perdón, y la división terminó en el siglo XIII. También tenemos a los liberales. Los liberales pueden considerarse como los grupos jesuitas, algunos otros grupos que están en la iglesia de Alemania, dándole cavidad según el medio del sino de la sinodalidad, que habla acerca del fiducia suplicans. También tenemos a los coptos, que los coptos prácticamente son monofisitas. Los coptos, la iglesia copta es monofisista. ¿Qué significa eso? Monofisista, o sea que Jesús tiene una sola voluntad. También tenemos aquí a los veterocatólicos. Los veterocatólicos niegan lo que se conoce como el papado universal jurisdiccional. También se conocen los veterocatólicos y a los sedevacantistas. Aquí también tenemos a los sedevacantistas y veterocatólicos como los viejos católicos. Ellos no aceptan el Segundo Concilio Vaticano. También tenemos a los tridentinos, que son los que más que se identifican con el Concilio de Trento, donde es declarado el hereje aquel que no está sujeto al Papa de Roma. O sea, tanto los veterocatólicos, los sedevacantistas, los coptos, los liberales, los ortodoxos. Otro grupo que tenemos aquí también son los lefebristas. Son considerados herejes según los tridentinos. Ahora, pero aquí tenemos más al ladito del lado de los tridentinos, tenemos al Segundo Vaticano, Segundo Concilio Vaticano. Este Segundo Concilio Vaticano va a abrazar a todas estas vertientes, y van a decir, todos nosotros somos hermanos. Aún nos van a abrazar a nosotros los protestantes y van a decir que nosotros somos dispensadores de gracia y que somos verdaderos cristianos, que pertenecemos a comunidades diferentes de la fe cristiana. También tenemos aquí a los tradicionalistas. Dentro de los tradicionalistas existen dos grupos y ahorita vamos a ir corriendo, vamos a explicar brevemente todo esto. Pero vamos a ir viendo las plantillas y vamos a explicar un poco más a profundidad todos estos grupos. Los tradicionalistas yo los puedo dividir en dos grupos, que son los tradicionalistas conservadores y son los tradicionalistas pseudo-conservadores. ¿Por qué digo esto? Porque hay cierto grupo dentro de los propios tradicionalistas que son pseudo-conservadores. ¿En qué sentido? En que tú le preguntas a un católico que por qué no ataca el fiducia supplica, y muchos van a omitir. Por ejemplo, ahí tenemos a Hugo Delgado, a Dante Urbina, a Richard Meléndez, coqueteando con este tipo de cosas. Por eso digo que la Iglesia Católica Romana tiene tantos pensamientos, y yo me adhiero aquí a las palabras de Martín Lutero cuando criticó la escolástica en la Edad Media, que Lutero decía que dentro de la Iglesia Católica hay tantas sectas como cabezas. Dentro de los escolásticos hay tantas opiniones sobre ciertos asuntos que existen cientos y cientos de sectas. Eso era lo que se refería a Lutero cuando Lutero criticó la Iglesia Católica y las divisiones internas dentro de la propia escolástica. También tenemos a los conservadores. Bueno, aquí ya lo puse, los conservadores. Y por último tenemos a los carismáticos. Que los carismáticos es un grupo dentro de la Iglesia Católica Romana que pertenece al lado tradicionalista, que son más de 120 millones en el mundo entero, que hacen mucho énfasis a lo que es los dones espirituales. Entonces, ya aquí vamos viendo de que esa idea de que la Iglesia Católica es una, universal, unánime, que tienen un pensamiento monolítico en todos los asuntos, de que todos piensan igual, esto simplemente es una fachada, porque no es la realidad de lo que verdaderamente ocurre dentro de esta organización que se dice a sí mismo Iglesia Católica Romana, una santa y que no sé qué más, le dan tantos atributos. Aquí tenemos lo que yo les dije que íbamos a leer para desmentir y hablar la verdad con relación a las denominaciones en el mundo entero. La Enciclopedia Mundial de Religiones, escrita por David Barry. En esta enciclopedia se nos dice: el cristianismo mundial consiste de 6 bloques eclesiásticos culturales, divididos en 300 grandes tradiciones eclesiásticas, compuesta por más de 33.000 denominaciones distintas. Vean lo que dice, compuesta por más de 33.000 denominaciones distintas.
Ahora, aquí quiero reflexionar lo que venimos hablando, aquí quiero reflexionar algo. Ellos dicen, no, existen más de 70.000, 50.000. ¿Dónde leyeron la cifra? Porque la Enciclopedia Mundial de David Barren, que fue donde se hizo el trabajo y se recopiló cuántas denominaciones existen en el mundo entero, David Barren explica que existen 33.000 denominaciones en el mundo entero. O sea, que es un mito. Ya aquí se cae el mito de que existen 99.000, 70.000, 50.000, 40.000, 100.000 y toda la cantidad de denominaciones que nos quieren adjudicar a nosotros los católicos romanos para decir, ustedes están divididos, nosotros estamos unidos. Vimos primeramente de que ellos no están divididos como tal, sino que hay muchas divisiones internas dentro del propio catolicismo romano y también hay denominaciones externas que se llaman a sí mismo católicas romanas. Y ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Vamos a seguir aquí, vamos a seguir. Vamos a seguir para seguir mostrando la verdad acerca de este asunto. Miren, para los que no han leído las denominaciones, y aquí es donde se va a poner todo bueno, para los que no han leído la enciclopedia de David Barren, la Enciclopedia Mundial de David Barren, que fue escrita en el año 2001, nos dice lo siguiente. Según la Enciclopedia Mundial de David Barren, nos informa que en el mundo hay 241 denominaciones católicas romanas. No, pero ven acá, somos una sola iglesia. ¿Qué pasó aquí? Hay 241 denominaciones católicas romanas. Y no solo llega ahí, sino que dice, y 781 denominaciones católicas ortodoxas. Y aquí se los pongo, aquí le pongo la referencia. Está en David Barren, Enciclopedia Cristiana Mundial, 2001, página 16 y 18. Esto es lo que nos dice la Enciclopedia Mundial de David Barren. Esa idea de que la Iglesia Católica es monolítica, tiene la misma esencia, que todos predican la misma doctrina, esto simplemente es una fachada, hermano. Es una fachada. Y aquí simplemente con estos dos datos que hemos dado aquí, se cae la mentira de que existen más de 33.000, más de 100.000, más de 90.000 denominaciones protestantes. Ellos lo crean como un morbo para decir, ustedes están divididos. Cuando en realidad lo que nos está diciendo aquí es que existen solamente 33.000 denominaciones protestantes. Ahora, para entender lo que es denominación protestante o lo que es denominaciones, tenemos que entender, miren, aquí está. Vamos a volver aquí. Tenemos que entender lo que nos dice la enciclopedia. Dice, 6 bloques eclesiásticos culturales divididos en 300 grandes denominaciones eclesiásticas o tradiciones eclesiásticas, compuestas por 33.000 denominaciones distintas. Ahora, no es que existen 33.000, porque este es el problema que existe cuando el católico lee esta cifra, que la mayoría ni siquiera lo ha leído ni sabe que existe. Ellos simplemente repiten lo que le dice su pastor o lo que le dice algún otro católico. Lo que existen son 33.000 denominaciones distintas. Ahora, estas 33.000 denominaciones distintas, nosotros como cristianos debemos entender que no solamente son protestantes, sino que son 6 grandes bloques eclesiásticos. Entre esas denominaciones están católicas romanas, católicas ortodoxas, están las marginales como los testigos de Jehová, mormones, sectas unitarias, están los protestantes, están los anglicanos y están los ortodoxos. O sea, los 6 bloques constan de distintas denominaciones en el mundo entero. No simplemente se está refiriendo a las iglesias protestantes. Entonces, ya ahí tenemos que entender que existen menos de 33.000 denominaciones. Menos de 33.000 denominaciones. Entonces, ya es una mentira. Ya es una mentira que se cae a pedazos aquí. Aquí vamos a mostrar algunas de esas denominaciones. Algunas de esas denominaciones que existen en la Iglesia Católica, que se dicen a sí mismo católica verdadera. Aquí tenemos a la Iglesia Católica Ortodoxa Nacional. Dice que rompieron con Roma, mezclando la liturgia católica con independencia doctrinal. O sea, aquí tenemos una iglesia que acaba de romper con Roma. También tenemos a la Iglesia Católica Liberal. Adopta una enseñanza esotérica y teosóficas. Otra iglesia católica. Tenemos la tercera, también dice que se llama la Iglesia Católica Palmariana. Sede en Palmar, Troya, España. Se autoproclaman con su propio papa. O sea, esta iglesia palmariana tiene un propio papa y se dice católica romana. Católica, se dice católica palmariana. Aquí también tenemos a la Iglesia Católica Apostólica Brasileña, separada de Roma en cuestiones
de disciplina clerical y doctrina. ¿Qué pasó con el magisterio? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué pasó con el magisterio? El magisterio no hay que hace que no haya divisiones, cuando tienen más de 200 y pico de denominaciones dentro de sus propias alas. También tenemos a la Iglesia veterocatólica, que se lo había puesto en la imagen. Surgida tras el Concilio Vaticano I, rechazan la infalibilidad papal. También tenemos a la Iglesia Apostólica remanente. Afirma que la verdadera iglesia tras una supuesta apostasía romana. Una supuesta apostasía romana, pero sí. También tenemos a la Iglesia Católica tradicionalista. Rechazan el Concilio Vaticano II y los reformistas litúrgicos. Estos, los tradicionalistas más radicales, son los católicos tridentinos, que se aferran a Trento, como Trento principalmente es la iglesia verdadera, es la iglesia que no se ha corrompido. También podemos decir que son los veterocatólicos, los sedevacantistas. También tenemos a la Sociedad de San Pío, en tensión con Roma por su rechazo a las reformas del Vaticano II. También está en contra de la iglesia romana, otra división más. También tenemos a la Iglesia Católica Mexicana, rompió con Roma buscando autonomía nacionalista en el siglo XX. También tenemos a la Iglesia Católica de Antioquía, reivindican tradiciones orientales de disidencia con Roma. Esta es otra denominación. Aquí voy a presentar nada más 50 denominaciones católicas romanas de las más de 200 que existen. Dice. También tenemos a la Iglesia Nacional Polaca, separada de diferencias culturales y disciplina clerical. También tenemos a la Iglesia Católica Ortodoxa Francesa, Hungría, dice aquí, usa la liturgia católica occidental, pero no reconoce al Papa. Y así podemos seguir nombrando, hermano. Mira, aquí tenemos a las distintas. Vamos a ir nombrando sin lo que rechaza, porque todas rechazan algo. Todas rechazan el Papa. La mayoría rechaza el papado. Tenemos a la Iglesia Católica Ecuménica, la Iglesia Católica Cristiana Universal, la Iglesia Católica Apostólica de Argentina, la Iglesia Católica Independiente de Canadá, la Iglesia Católica Carismática de América, la Iglesia Católica Apostólica de Safardi, la Iglesia Católica Carismática Independiente, la Iglesia Católica Universal Americana. ¿Por qué? Porque no creen en el Papa. También existen iglesias católicas carismáticas que no están sujetas al Papa. Recordemos que las que están sujetas al Papa son aproximadamente 120 millones de carismáticos en el mundo entero. También tenemos a la Iglesia Católica Ortodoxa de América, no reconocen la primacía papal. La Iglesia Católica Apostólica Independiente. También tenemos la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, la Iglesia Católica de Jesucristo. También tenemos a la Iglesia Católica Patriótica de China, controlada por el gobierno chino, sin obediencia al Papa. También tenemos a la Iglesia Católica Siriaca Independiente, Iglesia Católica Ortodoxa Griega Independiente, Iglesia Católica Apostólica Venezolana, un movimiento disidente en Venezuela. Esto ni yo lo sabía. Cuando yo estaba leyendo esto, estuve buscando ahí todas estas denominaciones y yo decía, no, pero ven acá, son una. ¿Dónde está la idea de que son una? En la mente trasnochada del católico romano, que quiere pintar una panacea, que quiere pintar de que verdaderamente ellos son la verdadera iglesia y que no existen divisiones dentro de ellos. Iglesia Católica Apostólica de Ecuador, Iglesia Católica Apostólica Dominicana. Y seguimos, aquí van 30, esta es la número 31, dice Iglesia Católica Renovada de México, Iglesia Católica Apostólica Filipina Independiente, Iglesia Católica Cristiana Reformada, Iglesia Católica Apostólica Peruana, Movimiento Independiente en Perú, Iglesia Católica Ortodoxa Argentina, reconocen independencia doctrinal, Iglesia Católica Esclava Independiente, Iglesia Católica Cismática Italiana, rechazan las reformas del Vaticano II, Iglesia Católica Apostólica de Bolivia, movimiento local disidente, Iglesia Católica Checa, separada por cuestiones disciplinarias. Y aquí seguimos, hermano, aquí seguimos. También está la iglesia aquí. Otra iglesia católica romana, ¿verdad? La cubana, apostólica y cubana. También tenemos a la iglesia católica ya vamos camino a la última, que es Iglesia Católica Ortodoxa Española, Iglesia Católica de Oriente, Iglesia Católica Apostólica Eslovena, Iglesia Católica Ortodoxa Rusa, Iglesia Católica Apostólica de Paraguay, Iglesia Católica Ortodoxa de Colombia, Iglesia Católica Apostólica Chilena. Todas estas denominaciones que yo les estoy mostrando, la mayoría rechazan la autonomía del Papa y la mayoría también son grupos independientes.
Iglesia Católica Ortodoxa Mexicana, que dice que es un movimiento independiente en México. Iglesia Católica Independiente de Brasil, cuestiona la autoridad romana. Iglesia Católica Centroamericana. Y bueno, y así sucesivamente, hermano. Así sucesivamente. Así sucesivamente. Le puedo seguir mostrando más. Les puedo seguir mostrando más. Les puedo seguir mostrando más. Les puedo seguir mostrando que hay muchas más. Como dice la misma enciclopedia cristiana de religiones mundial de David Barren. Sin embargo, ellos se van a formar esa panacea, esa fachada, y van a decir, nuestra iglesia es una sola. Ahora yo me imagino que el católico viendo estas cifras va a decir, no, mi iglesia, señor ortodoxo, ¿pero qué pasó? No, hermano, no. Sé serio, católico, sé serio y no empieces a atacar cosas que ni conoces, que desconoces. Y ese es uno de los grandes problemas del católico, que creen que su iglesia es una monolítica, que no hay divisiones, que todo es un castillo bellísimo de Disney. Todo es Alicia en el País de las Maravillas. Santiago, estás aquí, sube y pruébame que sí, porque te escuché a ti decir, si este es el aquí está Santiago, sube, te voy a mandar el link y sube y pruébanos que ustedes no están divididos y que existen más de 33, más de miles de denominaciones, porque tú lo has dicho. Tú dijiste que existen miles de denominaciones protestantes. Te invito a que suba, por favor. Tú dijiste que existen miles de denominaciones protestantes. Te invito a que subas y que me pruebes eso, ¿vale? ¿O no vas a subir? Aquí te esperamos, por favor, sube. Y pruébalo. Ahora, miren, de todas las denominaciones que existen del catolicismo, están los católicos tradicionalistas, que son prácticamente 1.000 millones en el mundo entero. 1.000 millones en el mundo entero los católicos tradicionalistas. Gracias por ese super chat, querido. Dios te bendiga. Gracias por ese super chat. Dios te bendiga. Aquí tenemos a los católicos tradicionalistas, que son más de 1.000 millones en el mundo entero. Dice, liturgia, prefieren la misa en latín, misa tridentina, y el uso de rituales previos en el Concilio Vaticano II. Doctrina, enfatizan la enseñanza tradicional de la Iglesia y la autoridad del Papa en sentido más estricto y la conservación de los dogmas sin reinterpretaciones modernas. Espiritualidad. Su devoción se centra en la adoración eucarística, el rezo del rosario y la veneración a los santos. Estas son una de las cosas que hace la Iglesia, los tradicionalistas. Bueno, no todos los tradicionalistas, sino la mayoría de ellos. También tenemos aquí a los católicos carismáticos, que ya se los nombré anteriormente. Estos católicos carismáticos, que aún el Papa Francisco reconoce que cuando él se dio cuenta que estos grupos estaban dentro de su propia organización, él mismo los criticaba duramente. Y él decía, no, pero ven acá, ¿cómo es posible de que esto ocurra en la iglesia? Él dice que tenía cierta aberración por estos movimientos, porque él dice que esto no es algo correcto. Con los años, después dice el Papa Francisco, después de haber visto todo lo que estaban haciendo estos grupos, que creo que era una bendición para la iglesia. Antes decía que no era una bendición, que era algo que traía muchos problemas a la iglesia. Después decía que sí, que era una bendición para la iglesia, que trae un nuevo despertar, un avivamiento en la propia iglesia. Pero vean lo que hacen los carismáticos, que son diferentes a los tradicionalistas. Vean lo que hacen los carismáticos. Dice, sus misas son más dinámicas, con música contemporánea y expresiones de júbilo como el levantamiento de manos. Eso no lo hace el católico tradicional, porque yo fui católico tradicionalista por años, 18 años de mi vida. Pero el católico carismático sí. Más de 120 millones de católicos carismáticos hacen esto. Doctrina. Aunque siguen la enseñanza de la iglesia, bueno, en esta parte
siguen la enseñanza de la iglesia. No todos, porque también están divididos y se lo voy a probar también. Dice, enfatizan el papel del Espíritu Santo, los dones carismáticos, como la sanación, la profecía y el don de lenguas y la renovación espiritual. Esto no ocurre en la iglesia católica normal, esto ocurre dentro de los grupos carismáticos, que son más de 120 millones en el mundo. Espiritualidad. Se enfocan en la oración espontánea, la alabanza y el discernimiento de los dones espirituales. Caerse bajo el poder de Dios, hablar en nuevas lenguas, imposición de manos, danzar en el espíritu y todas estas cosas que ocurren dentro de la propia iglesia pentecostales, dentro de los pentecostales. Ellos abrazaron todas estas ideas y la llevaron para reavivar la iglesia. Y hoy día son más de 120 millones en el mundo. Esta es una gran división, hermano, porque no se ponen de acuerdo. Esta es una gran división porque no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Invitamos a Santiago a subir, pero creo que ese no es Santiago Alarcón. Ni siquiera tiene los pantalones de subir. ¿Por qué? ¿Por qué no sube si es Santiago Alarcón? ¿Por qué no subes, querido? Porque sabe que no tiene argumento. Y eso es lo de él. Por eso yo lo reto un debate. Si es Santiago Alarcón, yo lo reto un debate para ver si él va a ponerse los pantalones. Porque no tiene pantalones, hermano. Simplemente va a estar con sus dialoguitos y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque él no tiene los pantalones. Él no sabe preparar una tesis. Él no sabe enfrentarse a alguien en un debate. Es un sofista, hermano. Es un sofista. Ahora, sigamos. Vamos a ver aquí tradicionalistas y modernistas, porque estas son otras divisiones. De todas las divisiones que hemos visto, estas son una de las más candentes en la propia organización católica romana. Tradicionalistas defienden la misa tridentina y las doctrinas previas al Concilio Vaticano II. Ejemplos: Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, FSP. Instituto de Cristo Rey Sumo Sacerdote. Modernistas o progresistas buscan cambios en temas como el celibato, presten atención, el papel de la mujer en la iglesia y la moral sexual. ¿Qué significa esto? Esto fue lo que se conoció como el documento, ¿verdad? El documento del Dicasterio para la Fe, que es el Fiducia Supplicans, que prácticamente el Papa decía en ese documento que permite las bendiciones de parejas del mismo sexo. Entonces los progresistas van a estar a favor de que se le dé cabida a las bendiciones de parejas del mismo sexo. También van a estar a favor de que hayan cambios en el celibato, como que el sacerdote se pueda casar, porque esta es una aberración que ellos encubrieron en contra de las escrituras a lo largo del tiempo. Y por tercero, habla acerca de la mujer en la iglesia. Ellos quieren que se le dé oportunidad a que la mujer también ejerza un diaconado, a que la mujer ejerza prácticamente como una obispa, como una pastora. Sin embargo, todas estas cosas se ha hecho mucho esfuerzo y siguen haciéndolo, pero se ha logrado una sola de estas cosas: las bendiciones de pareja del mismo sexo. También se ha logrado que este grupo rosa se infiltre dentro del Vaticano. ¿Y qué está haciendo este grupo rosa dentro del Vaticano? Permitiendo que el Papa aún se reúna con transexuales, se reúna con homosexuales, con personas de esta comunidad, permita marchas LGBT en su propio país, el Vaticano. También permite tener relaciones y diálogos con feministas radicales y todo este tipo de personas. Y vemos que mayormente esto parte de la iglesia alemana. La iglesia alemana que está haciendo fuerza para que se logre todo esto. Por eso se han logrado muchas cosas. Y hoy día muchos católicos son progresistas. Están los tradicionalistas, que son aferros al Concilio Vaticano I, y están los progresistas. Luego tenemos otro grupo, los jesuitas y sacerdotes pseudoconservadores. Y dice aquí: los jesuitas han sido históricamente una orden intelectual y misionera, pero con las últimas décadas han sido criticados por algunos sectores conservadores por sus aperturas a temas como la teología de la liberación y el diálogo en el mundo moderno y progresista.
Sin embargo, los conservadores, dicen aquí, grupos pseudo conservadores, dice, como el Opus Dei, algunos cardenales han expresado reservas sobre la influencia progresista dentro de la Compañía de Jesús. Lo que hemos hablado ahorita, por este tipo de católicos romanos, los jesuitas, prácticamente, se ha dado una revuelta en la Iglesia Católica Romana por las iglesias mayormente de Alemania, ¿verdad? Las iglesias progresistas, junto con el sacerdote James Martin y otros clérigos de la Iglesia Católica Romana que bendicen parejas del mismo sexo y están haciendo fuerza para que prácticamente todo eso se lleve a cabo. Tenemos que entender que los jesuitas forman un gran número que están haciendo fuerza para que todo esto se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque la mayoría son progresistas. Sin embargo, hay pseudo conservadores que callan ante estas cosas. ¿A quién podemos decir que hay pseudo conservadores? Mira, personajes como, vamos a poner, como Santiago Alarcón, es un pseudo conservador. Hugo Delgado es un pseudo conservador que omite mientras su iglesia se cae a pedazos. El señor Dante Urbina es un pseudo conservador. Por eso cuando tenemos a Cristian, que Dante hace la conferencia en Perú, que Cristian lo confronta y le dice, ¿qué pasó, Dante? ¿Por qué razón todos estos grupos se están metiendo en tu iglesia? Y el Papa, ¿tú no crees que esto sea un peligro? El señor Dante ni siquiera pudo responder, ni siquiera pudo dar una respuesta satisfactoria. ¿Por qué sucede esto? Sucede esto por el simple hecho de que son pseudo conservadores. Rixmel Meléndez es otro pseudo conservador. Y así como esa gente, hay muchos otros pseudo conservadores que prácticamente están permitiendo todas estas cosas dentro de su propia organización. Y es muy lamentable. No es que a mí me alegra eso, pero todo esto ocurre en su iglesia. Todas estas divisiones internas que ya hemos mostrado y todas estas cosas que se han metido dentro de su propia organización están entre ellos. Las divisiones son abrumadoras, hermano. También tenemos la renovación carismática y los católicos tradicionalistas, pero más radicales, dice. Renovación carismática, movimiento que enfatiza el don de lenguas, la sanación y la experiencia con el Espíritu Santo. Católicos tradicionalistas rechazan muchas de estas expresiones considerándolas ajenas a la tradición católica y muchos de ellos lo consideran herejía y falsa doctrina. En efecto, tú le preguntas a un católico tradicionalista, ¿tú crees que está bien hablar en lengua glosololia, sonoglosa? No, eso es herejía. ¿Tú crees en las sanaciones, que alguien ponga las manos sobre ti y vas a quedar sano? No, eso no lo cree mi iglesia. ¿Tú crees en las experiencias del Espíritu Santo, quedar atrás, hablar en lengua, sanidades, dones, milagros y todas estas cosas, maravillas? No van a creer eso, hermano. Lo van a rechazar con un rotundo. No todo, pero sí la mayoría. No todo, sí la mayoría. Esa es una gran división que hay dentro de la propia Iglesia Católica Romana. Y yo te lo digo porque yo conozco una señora que es parte de la renovación carismática. Conozco una señora. Y bueno, conozco a muchos de mis amigos católicos cuando yo era católico. Y conozco una señora que ella no va a la iglesia tradicionalista. De aquí, de mi pueblo. Ella va a la renovación carismática. Y yo le pregunto por qué no, porque ahí solamente se habla y ya no me gusta. No. Yo tengo que vivir mi experiencia. Por eso yo me reunía hace tiempo con unos pentecostales y ella se reunía con nosotros. Y ella adoraba y alababa al Señor y era una mujer alegre, contenta. Murió hace poco. Y yo estoy seguro que esa mujer fue con el Señor, porque le importaba más su relación personal con Dios que defender todos sus dogmas y todas sus cosas. Y se reunía con nosotros últimamente. Y yo digo, bueno, el Señor ya la tiene en su gloria, porque era una mujer verdaderamente arrepentida. Y era católica carismática, no era tradicionalista, que vive de sacramentología. Ahora tenemos aquí a católicos progresistas y a católicos conservadores, católicos progresistas y católicos conservadores. Los progresistas, que es el sacerdote que ya se los dije, James Martin, dice, buscan un cambio en la iglesia sobre temas como el matrimonio sacerdotal, la ordenación de mujeres y la bendiciones de parejas del mismo sexo. Los conservadores defienden la doctrina tradicional y ven como preocupación aperturas del Papa Francisco a estos temas. Claro, porque prácticamente este señor Francisco es un señor liberal. Es por eso que aquí en Venezuela, este señor, en vez de enviar a sus sacerdotes, a su comisión, para sancionar a Nicolás Maduro, ¿qué hizo? Le dio aprobación cuando Maduro se robó las elecciones aquí en Venezuela. Le dio aprobación, hermano. Ahora imagínense ustedes,
Imagínense usted todo lo malo que hay dentro de su propia organización, que un hombre que se dice la voz de Dios en la tierra mandó una comisión aquí a Venezuela a darle aprobación a un dictador. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una sola. La iglesia está dividida, la iglesia católica está dividida y está fragmentada en muchísimos pensamientos y tienen doctrinas diferentes entre ellos, entre muchos grupos, como los conservadores, los carismáticos, los progresistas, los tradicionalistas. Y estos son grupos que están sujetos al Papa. No son grupos que están en contra del Papa, sino grupos que están sujetos al Papa. ¿Qué pasó con el magisterio? El magisterio no puede permitir, no puede invalidar las divisiones. Jesús dijo, habrá división entre nosotros, pero es necesario que haya divisiones. A nosotros nos acusa de estar divididos en más de 40.000 sectas. Ya eso lo derrumbamos aquí. Aquí tenemos ahora a los católicos progresistas versus los católicos conservadores versus católicos progresistas pseudoconservadores. Los primeros buscan un cambio en la iglesia sobre temas como el matrimonio. Bueno, ya eso lo dijimos. Matrimonio, la ordenación de mujeres y la bendición de parejas del mismo sexo. Los segundos, que son los conservadores, dicen, defienden la doctrina tradicional y ven con preocupación las aperturas del Papa acerca de estos temas progresistas. Y los pseudoconservadores dicen, aunque son tan tajantes en sus doctrinas, algunos defienden las bendiciones de pareja del mismo sexo, y en otros temas permanecen en silencio sobre el tema. Algunos defienden y algunos no defienden. Por ejemplo, cuando salió este documento, yo escuché a Rick Meléndez decir, las bendiciones de pareja del mismo sexo son prácticamente una bendición, son hermosas. Y se le hacía agua a la boca al muchacho, ¿no? Yo no sé si ya está virando para el otro lado, pero bueno, es lamentable. Pero esto es lo que ocurre dentro de la propia organización católica romana, hermano. Esto es lo que ocurre. Las divisiones son enormes. Están completamente divididos. Y aquí voy a pasar para ver si hay un católico que quiera venir a explicarnos de dónde sacó que existen más de 70.000, 80.000, 90.000 denominaciones. Si hay algún católico, ya que Santiago Alarcón estuvo aquí, pero tuvo miedo. Yo no sé si era Santiago Alarcón. Y si era, bueno, es un miedoso de primera clase, porque aquí los retamos. ¿Por qué? Porque prácticamente es una cobardía terrible. Y volvemos al inicio. Aquí está. ¿Cuál denominación católica romana, si yo me dejo de ser protestante, a cuál tengo que ir? ¿Con el Concilio Vaticano II? ¿Con los tridentinos? ¿Con los sedevacantistas? ¿Con los veterocatólicos? ¿Con los tradicionalistas? ¿Con los coptos? ¿Con los liberales? ¿Con los carismáticos? ¿Con los lefebristas? ¿Con los romanos? ¿Con los ortodoxos? ¿Cuál denominación tengo que ir? Si yo dejo de ser protestante, ¿a qué organización me tengo que unir? ¿Cuál es la verdadera? Porque si le pregunto a un ortodoxo me va a decir con ellos. Si le pregunto a un romano me va a decir con ellos. Y lo terrible de esto, hermano, es que todas estas divisiones dentro de la Iglesia Católica y todos estos grupos van a decir, nosotros tenemos sucesión apostólica. Todos venimos de los apóstoles. Todos somos sucesores del apóstol Pedro, del apóstol Juan, del apóstol Andrés y de distintos apóstoles. Todos te van a decir eso. Todos tienen sucesores. Pero ¿cuál? ¿Cuál yo me debo unir para tener la sana doctrina? ¿Cuál? Por eso les digo, es una fachada, hermano. Es una fachada que ellos se van a sacar bajo la manga para decir, nosotros estamos unidos. La iglesia tuya está dividida en más de 45.000, más de 50.000, más de 100.000 denominaciones. Pero ninguno de ellos ha leído la enciclopedia de David Barren. Ninguno, hermano. Todos van a decir lo mismo, pero ninguno lo ha leído. De lo que dice exactamente aquí. El cristianismo mundial consta de 6 bloques eclesiásticos, culturales, divididos en 300 grandes tradiciones eclesiásticas. ¿Qué sucede? Según la organización, y esto lo vamos a ver en otro video, va a ser parte de la serie que estamos teniendo
acerca del mito, ¿verdad? Desmintiendo mitos, los mitos que hoy día encontramos. Va a ser otro live que vamos a tener. Vamos a desmentir el mito. Existen 70.000 denominaciones protestantes y lo vamos a desmentir. Aquí se cae el mito, ya que dice que existen 33.000 denominaciones distintas en el mundo entero. Ahora, para explicarles un poquito, para darles un abreboca, después vamos a traer la información completa. Estos 6 grandes bloques eclesiásticos culturales están divididos en 300, ve lo que dice, 300 grandes tradiciones eclesiásticas. ¿Qué está diciendo esto? Mira, que lo que existe en el mundo entero, son aproximadamente como 300, 400, máximas 500 denominaciones en el mundo entero. Porque los bloques culturales que habla aquí, prácticamente está usando, son las denominaciones. 33.000 denominaciones, es decir, lo que hace referencia es que así aquí hay, vamos a suponer, 100 iglesias católicas. Esas 100 iglesias católicas la cuentan como denominaciones, como 100 denominaciones. Y así sucede con la iglesia protestante. ¿Por qué? Porque David Barren, en cierto sentido, usa la palabra denominación prácticamente de forma ambigua. Y eso lo vamos a ver en ese live que vamos a tener, hermano, que va a estar buenísimo. ¿Existen 70.000 denominaciones protestantes? Claro que no existen. Es un mito, hermano. Es un mito, como también el mito de que ellos están unidos y de que son la verdadera iglesia. Yo le pregunto a algún católico que suba y nos muestre. ¿Cuál es esa iglesia verdadera? ¿Cuál es esa iglesia verdadera que no se ha corrompido y que no está dividido? ¿Cuál es esa iglesia verdadera que no se ha corrompido y que no está dividida? ¿Cuál es? ¿Cuál es? De forma visible, ¿cuál es? ¿Cuál es? Es más, busquen a su mejor apologista, busquen a Dante Urbina también, tráiganlo, que quiero hacerle esa pregunta. ¿Por qué no se acercan los católicos? ¿Por qué no responden? ¿Por qué se quedan mudos? ¿Saben por qué? Porque prácticamente son unos mentirosos. Les gusta propagar mitos, les gusta propagar leyendas, les gusta propagar cosas que ni siquiera ellos conocen, hermano. Entonces no se dejen engañar. No existen tal cosa como 33.000 denominaciones protestantes, es un mito. No existe tal cosa como 70.000 denominaciones protestantes, es un mito. No existe tal cosa como que la iglesia es una y tiene todas sus doctrinas monolíticamente y que todos piensan lo mismo. Es un mito. Y tantos mitos que hay en la iglesia católica romana acerca de tantas cosas que bueno, que lo único que puedo decir es que siento tristeza por ello. Jerónimo es, este muchacho, Genaro es católico. Sube, Genarito. Sube. Explícanos un poquito aquí. O algún católico que quiera subir. Que nos explique. Queremos saber. Queremos volver a casa. A la verdadera iglesia de Jesucristo. Queremos volver, hermano. Queremos volver. Y si queremos volver es necesario que ellos nos expliquen. ¿Qué pasó con Santiago, que estaba por aquí y ni siquiera pudo subir? ¿Sabes por qué no sube Santiago Alarcón? Lo que comenzaba era a burlarse en el chat, a decir que tenemos 21, 25, 20 personas conectadas. ¿Saben por qué? Porque él es un sofista, hermano. Él es un sofista. Él no va a poder probarlo, hermano. Él no va a poder probar todas las cosas que él ha dicho, porque es una serpiente bífida. Es una serpiente bífida, hermano. Es una serpiente bífida. Un hombre que no le gusta la verdad, hermano. Un hombre que es un sofista. Por eso tenemos a muchos hermanos haciendo apologética, que ya lo están desmintiendo terriblemente. Y aquí también lo hemos desmentido. Aún lo hemos agarrado mintiendo. ¿Mintiendo sobre qué? Sobre muchos asuntos. Sobre temas que desconoce. ¿Saben por qué? Porque él no lee, hermano. Él no lee. Aquí les voy a dejar lo que yo les dejé en la comunidad. Prácticamente para que ustedes vayan. Y lo que yo les dejé en la comunidad. Se los voy a dejar aquí. Para que
descarguen esos libros, hermano. Aquí sí producimos contenido de libros, aquí sí leemos, hermano. Aquí hay muchos libros. Aquí hay muchos libros. Únanse a nuestro grupo de WhatsApp. Perdón, únanse a nuestro grupo de WhatsApp. Y ahí está fijado. Ahí está fijado. Aquí les voy a dejar el link. Únanse a nuestro grupo de WhatsApp. Ahí les dejo el link, hermano. Vayan, cuando puedan, vayan, únanse. En ese grupo está fijado. ¿Qué pasó? No, sí, ahí está. En ese grupo que yo le acabo de dar aquí, está fijado un link que contiene más de... que es la biblioteca de fieles a Jesucristo, que contiene más de 1000 libros, hermano. De todo tipo, libros de filosofía, de teología, de apologética, de cristología, de cristofanía, de eclesiología, de escatología. Está un libro muy bueno que creo que debemos leerlo también, que se llama El libro de Justo González, que es como leer el libro de Apocalipsis para hacer una buena exégesis acerca de lo que es el final de los tiempos. Y están muchos libros, hermanos. Vayan, entren y disfruten de eso. También hagamos una preciosa comunidad por allí por WhatsApp. Dejen sus saludos, preséntense, cómo se llama. Y bueno, y por ahí vamos a estar conversando. Gracias a todos los que se han conectado a esta hora. Voy a pasar nuevamente. A ver si un católico quiere subir. A probarme de que su iglesia es la verdadera y cómo prueba ello de que no están divididos. Y aquí le vamos a probar, aquí lo vamos a pacatear, hermano. ¿Sabe por qué esta gente no sube? ¿Sabe por qué Santiago no sube? ¿Sabe por qué personajes como esta gente no va a subir? Porque prácticamente no tienen argumentos, hermano. ¿Sabes por qué ellos solamente dialogan en diálogos y no se atreven a hacer un debate? Yo digo que el primer debate que a mí me gustaría tener de forma ordenada con moderador será con Santiago Alarcón. Porque ahí nos fogueamos los dos. Somos dos personas prácticamente que no tenemos un debate formal. Yo he tenido diálogo, sí. Él ha tenido diálogo, sí. Él ha tenido debate formal, no. Yo he tenido debate formal, no. En este tiempo. Sí tuve varios debates formales anteriormente, pero no están en YouTube, no fueron grabados. Pero él y yo, aquí en las redes sociales, no hemos tenido debates formales. Hemos tenido diálogos, sí, pero no hemos tenido debate. Entonces yo le invito a él que me pruebe que existen solamente una sola iglesia católica romana. Mira, aquí sigue cometiendo el mismo error. Genaro, una sola santa, católica y apostólica, no 33.000. Sube, Genaro, sube. Sube porque ni siquiera leíste los datos. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas de esa sola santa iglesia católica romana eres tú? ¿A qué grupo o a qué cisma perteneces tú? Concilio Vaticano I, Concilio Vaticano II, eres tridentino, lefebrista, tradicionalista, eres carismático, eres ortodoxo, eres copto, eres vacantista, eres veterocatólico. ¿A cuál perteneces tú, querido? ¿A cuál perteneces tú? Suban católicos y no dejen de poner ahí sus mantras, porque lo ponen como un mantra. Son como un NPC, hermano. Yo no sé si ustedes han entrado a TikTok y de repente se encuentran con este tipo de NPC que dicen, por ejemplo, leer el libro, o dicen, parecen unos loritos. Leer el libro. Qué rico, helado. Parecen unos NPC, hermano. Somos la única iglesia católica, somos la única iglesia católica verdadera. Ustedes están divididos por 100.000 sectas. Ustedes... No, perdóneme que sea tan cruel, pero es la realidad, hermano. Parecen unos propios NPC. ¿Por qué no suben? ¿Por qué no suben a mostrarlo? ¿Por qué? Porque saben que no pueden.